Gracias te damos, Señor, porque tú dispones todas las cosas para nuestro bien. Esta mañana, la lluvia, el tiempo de alabanza y adoración, y ahora, Señor, es tiempo de enseñanza, de escudriñar tus palabras, de saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, pongo en tus manos también a la maestra, a los niños que van a ir a su clase, que esa sea una semilla buena, Señor, que sea una semilla que vaya llena de tu Espíritu Santo, que pueda dar fruto en la vida de estos niños. Los bendecimos, Señor. También te quiero pedir que me ayudes a compartir lo que tú quieres para que los hermanos escuchen esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Los niños pueden pasar allá arriba a sus clases. Ahí va su salón nuevo para los niños. Todavía no está listo ahora. No, ahí va, hermanos, ahí va el saloncito nuevo. Queremos gustaría organizarnos para que todos los que puedan sean parte, tengan una parte en ese nuevo salón, en todo lo que se hace aquí en la iglesia. Y de hecho, ese es el tema de esta mañana. Venimos hablando, les comentaba yo el domingo pasado, acerca de la iglesia. Con la celebración de nuestro aniversario, el Señor estuvo hablando acerca de lo que es la iglesia, lo que significa la iglesia, y quisiera compartir algunos temas que me parecen a mí atañen a la iglesia, a una comunidad de creyentes como la que nos encontramos nosotros. Y el mensaje de esta mañana es hablar acerca de la unidad en la iglesia. Y la verdad es que traigo muchas ideas, espero que poder compartirlas de la manera más adecuada, en orden, y que lo que el Señor quiera pueda compartirse, porque en verdad que hay mucho que decir acerca de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Desde una perspectiva ajena, una iglesia que podría ser la agrupación de cualquier otra índole. Realmente como seres humanos nos gusta mucho asociarnos alrededor de ideas, de lugares, de maneras de comportarse, de vestirse, de cómo nos vemos. Hay muchas razones por las cuales nosotros como seres humanos nos reunimos, nos juntamos, ¿verdad? Ahí están, por ejemplo, las aficiones de los deportes. A mí me sorprende cuando le preguntas a un fan así de un equipo, sobre todo cuando no es de tu ciudad, le preguntas a alguien aquí de Chihuahua por qué le da a los Steelers de la NFL, o por qué le dan a las Américas. Es una historia así bien sencilla, como que bien pudo no haber pasado. No, es que una vez los vi que estaban ganando. Y una vez le pregunté a alguien por qué le daba a la América. No, es que una vez los vi que ganaron. Y ya le me gustaría. Donde había algo que ahora vez se le perdían, ya nunca le hubiera gustado el equipo, no sé, nos gustan los colores, nos gustan la ciudad, nos gusta un jugador, pero de repente se vuelve una afición, hermanos. Y la iglesia es una organización diferente. Hay algo diferente y único en la organización de la iglesia. Hay otra cosa que también les quería decir. Hay una forma como es bien fácil asociarse a las personas. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero lo fácil que es que la gente se una cuando comparten un mismo odio, un mismo enojo por algo. Es bien fácil, o sea, incluso más que cuando hay una afinidad por algo, como que los une más cuando es algo que te enoja, que odias. Y hay gente, yo he visto gente que lo sabe usar de una manera muy como muy rápidas, son muy buenos para eso y hacen amigos a través de eso, ¿no? En el trabajo, luego hablar mal del jefe, hablar mal del supervisor. Entonces te garantiza que 80% de las veces te vas a ganar amigos. Si tú llegas hablando mal del jefe, es una manera muy efectiva de hacer amigos en este mundo. La naturaleza humana siempre anda buscando cómo reunirse, pero la iglesia, como decía, tiene esa particularidad que no se asemeja a ninguna otra agrupación humana. Todas las demás son diferentes. Y déjenme les digo algo. Durante muchas civilizaciones, sociedades, imperios, no había ningún valor, no se le veía ningún valor a esto que ahorita hablamos tanto de la diversidad y la inclusión. Hubo civilizaciones enteras que no le veían el mayor beneficio a eso. Había civilizaciones que su manera de entender la unidad era por medio de deshacerse de los que eran diferentes, era por medio de borrar la
tomaron a la gente que vivía en esa tierra, los llevaban a otro lado y luego llevaban a la gente diferente aquí para tratar de eliminar esas características culturales que los unían y poder ser un solo grupo y poder pensar como una sola persona. Y eso hicieron los babilonios con el pueblo judío, y si no ha sido porque ellos llevaban la palabra de parte de Dios a través de los profetas, ellos a lo mejor hubieran perdido su cultura, hubieran perdido su llamado, porque esa era la intención de los babilonios al llevarlos allá, que ellos se acoplaran con la cultura de ella, ¿verdad? Y esa muchas veces, por mucho tiempo, en la historia de la humanidad, fue la idea de la unidad. No fue sino hasta la iglesia cristiana, hermanos, que se le empezó a dar un valor a la diversidad. Antes de la iglesia primitiva, no había existido un grupo tan plural y tan diverso como lo fue la iglesia de Cristo Jesús. Ahorita que nosotros estamos tan acostumbrados, estamos sumergidos, les platicaba yo la semana pasada, ¿verdad? Como aquí en esta parte del mundo al menos, y en gran parte ya del planeta, no podemos decir que todo, pero en gran parte vivimos sumergidos, hermanos, en ideas que nacieron y tuvieron sus raíces en la iglesia cristiana. Hoy los grupos que se llaman vulnerables, los grupos minoritarios, tienen una fuerza, una ventaja política, social, que la gente le quiere ayudarlos. Eso no pasaba antes de la iglesia cristiana. Eso es un legado de la iglesia al mundo. Nomás me quería comentárselos. Y ahorita que se ha volteado, ¿verdad? Que ahora se usa esa palabra de la diversidad, porque en verdad tiene mucho poder. Es una idea que atrae, que resuena en el corazón humano, el unirte y no excluir a nadie, el aceptar a todos. Es una idea de la iglesia y tiene tanto poder, hermanos, pero necesitamos entender que la diferencia es cuando tú eliminas la obra del Espíritu Santo y quieres unificar a través de una identidad basada en el pecado. La unidad que vemos en la iglesia está basada en la obra del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús, que Él es la cabeza. Me gustaría, hermanos, que leyéramos 1 Corintios 1, 10 al 17, porque es la base de lo que voy a estar hablando acerca de la unidad. Amén. ¿Tienen 1 Corintios 1? Podemos leerlo todos juntos desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Como fuerte dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de nosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de la palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vemos que Pablo está hablando con los corintios acerca de la división dentro de la iglesia. Y hermanos, necesitamos entender que los corintios tuvieron un papel muy importante en nuestro concepto que tenemos ahora acerca de la unidad dentro de la iglesia. Si no ha sido por los corintios, si no ha sido, podríamos decir, por los que pusieron dedo ahí los de Cloé, ¿verdad? Que andaban diciéndole a Pablo, ahí poniéndole dedo a los de Corintios que andaban portando mal. Pero gracias a eso también logramos tener un entendimiento más amplio de lo que significa la unidad, hermanos. No es sencilla la unidad en un grupo diverso. No es
sencillo, es más fácil que la gente que piensa igual, la gente que está unida en una base que realmente los una, permanezcan unidos, pero en cuanto a las diferencias salen, está la oportunidad de dejar ese grupo, está la idea de, ¿sabes qué? Ahí la dejamos. Y Pablo le está hablando a los corintios acerca de eso, hermanos, porque necesitamos entender que la iglesia de Cristo Jesús necesita vivir y habitar en unidad, la unidad de la iglesia de Cristo. Y hoy mi pregunta es, hermanos, ¿cómo se ve una iglesia unida? Por mucho tiempo pensamos, ¿verdad, hermanos? Y a lo mejor lo seguimos creyendo, que la unidad dentro de la iglesia es todos estar haciendo lo mismo. Todos estar, si hacemos algo, si proponemos algo, estar todos ahí. A mí me gustaría, si no puedo negarlo, me gustaría que los conciertos de ahora todos estuvieran en el coro, todos estuvieran ahí. Pero hermanos, la verdad es que Dios habló a mi corazón desde hace mucho y había un cierto gusto porque de repente, después de un gran concierto, después de un concierto que había sido de bendición para mucha gente, gente de otras ciudades se había enterado, llegaba yo aquí a Berseba y había gente que ni se había enterado que había habido concierto y era para mí por un lado chistoso, pero por otro lado me daba gusto entender, hermanos, que no estamos todos a lo mejor en lo mismo. Y es difícil porque nuestra percepción de unidad verdaderamente es estar juntos, ¿verdad? Estar unidos. Y cuando muchas veces invitamos o proponemos de ir aquí, ir allá, los burritos, nos gustaría que estuvieran todos hermanos. Pero encontramos que Pablo habla algo muy interesante y a mí me gustaría contrastarlo, hermanos, con lo que aparece en Hechos. Hechos 4:32. Amén. En Hechos 4:32 tenemos una imagen de la iglesia primitiva, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Y me pregunto a mí, hermanos, esta descripción de la imagen, ¿por qué no se volvió un canon, un patrón de cómo debían funcionar las iglesias? ¿Por qué no encontramos en las epístolas de Pablo como un mandato el vivir de esta manera? Porque sin lugar a dudas fue algo glorioso, fue algo que impactó a la ciudad de Jerusalén. Entonces, la pregunta surge, ¿por qué Dios no le mandó? ¿Por qué Dios no tenía el patrón de Hechos 4:32 para la iglesia? Y a mí me parece importante, hermanos, reconocer que esta unidad fue algo sobrenatural de parte de Dios. Fue un mover muy claro y específico del Espíritu Santo para ese momento. Pero no vemos que los apóstoles estén recomendando, lo estén sugiriendo, ¿verdad? De hecho, cuando encontramos el concilio de Jerusalén acerca de qué es lo que deben hacer los gentiles, no aparece las características de Hechos 4:32 como la base de cómo debía funcionar una iglesia. Y estamos seguros que podría funcionar muy bien tal vez, pero no sin un mover muy especial y específico de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? No se convirtió en una ley. Imagínense, era el primero ahí que como que batallaría. Yo pienso que tengo bien poquitas cosas, no tengo ninguna heredad, pero ahí tengo mi Mancita 3 y mi compu y mi violín. Ahora me pidieron como trabajador de la universidad, pues resulta que somos trabajadores de gobierno, entonces nos pidieron para el SAT hacer una declaración patrimonial y fue correctación. Pero esas cosas, hermanos, me costaría mucho. A mí me costaría mucho, no quiero imaginar, ustedes tienen un terreno, tienen algo más valioso, no imagino eso, pero es sorprendente, hermanos, como cuando vemos
que la iglesia primitiva en Jerusalén empezó a funcionar de esta manera, donde todas las cosas eran en común y la gente traía todo lo que tenía los pies de los apóstoles y de ahí salía para las necesidades de todos, no se convirtió en el patrón para la iglesia. Porque bien podríamos decir, la unidad de la iglesia es eso, tener todas las cosas en común. La unidad de la iglesia es que nadie tenga más, tenga menos, todo lo mismo y de ahí salga para las necesidades de todos. Sin duda es una idea de unidad, pero no es la idea que se quedó en la Biblia para la iglesia de Cristo Jesús. Tuvieron que ver los corintios, ¿verdad? Estos tremendos ahí, los corintios que los de Cloé pusieron miedo en eso, pero en la segunda epístola de Pablo, los corintios, todavía salen más cosas. No se pudieron identificar los de Corintios con la iglesia de Jerusalén de Hechos 4:32. Estaban lejísimos, hermanos. Ahí donde tuvimos de leer en Hechos, ¿verdad? Dice que aparece Bernabé, el que fue el primer compañero de Pablo. La idea de esta iglesia gloriosa, primitiva, que encontramos en Hechos 4:32, acompañaba a los apóstoles. Pero gracias a que Pablo recibió un llamado a los gentiles, gracias a que Pablo sale de ese lugar y empieza a predicar en otros lugares, empieza a convivir con otras culturas, empieza a convivir con otras civilizaciones, con otras maneras de pensar diferentes, vemos que surge una nueva idea de la unidad en el cuerpo de Cristo Jesús. Algo diferente, ¿verdad? ¿Y qué encontramos? Vamos a 1 Corintios 12, 14, 27. No es la primera vez que lo menciona Pablo, lo menciona primero en Romanos, al menos aquí en la Biblia lo pusieron así, pero creo que hay una descripción que se nos quedó ahora y que es nuestra idea de la unidad. No tenemos nosotros como cristianos del siglo XXI a Hechos 4:32 como parámetro de la unidad, sino que tenemos Corintios 12 como parámetro de la unidad en la iglesia. ¿Y cuál es lo que encontramos? Vamos a buscar 1 Corintios 12 a partir del versículo 14. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Con qué se viene a encontrar Pablo, hermanos? Saliendo de esta idea de la iglesia en Hechos 4:32, donde al parecer todos eran iguales, todos eran tan semejantes, todos eran en un mismo sentido, en un mismo corazón. De repente Pablo se topa con una iglesia como la de los Corintios, donde se peleaban por todas, hasta por quién los había bautizado. No, ustedes van a separar, ustedes los bautizaron. No, acá cuéntense con los que nos bautizó Pablo, vénganse, todos vamos a juntarnos. Y entonces Pablo se encuentra con esta naturaleza humana muy identificable en la iglesia de Corinto. Y entonces yo creo que Pablo pasó momentos en los que dudaba y decía, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Será que ya se desvió? ¿Será que se desvirtuó? ¿Y cómo es posible que dentro de la iglesia de Cristo haya tantas diferencias y tantas aveniencias y tantos problemas? Y entonces, de alguna manera u otra, el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo pudo haber traído una revelación tan clara de cómo la iglesia de Cristo iba a empezar a funcionar. Que no era Hechos 4:32 lo que iba a ser la idea principal, el modelo a seguir de la iglesia, a pesar de que era tan glorioso y a pesar de que era algo tan especial, no se convirtió en el parámetro de la iglesia de Cristo para el mundo entero. Pablo, con sus múltiples viajes, ¿verdad?, a tantas ciudades y civilizaciones, entendió algo muy profundo acerca de la iglesia de Cristo Jesús. Y es que no era necesario, no era la unidad, no venía de todos estar haciendo lo mismo, no
universal, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es algo mucho más grande de lo que nos imaginamos. Pero si pensamos en regiones, a lo mejor puedes tú identificar, si tuvieras la oportunidad de viajar, que en ciertas regiones Dios ha dado mayor gracia para una cosa, más que para otra. A lo mejor tú pudieras encontrar que iglesias en ciertas regiones del planeta tienen una predisposición a ciertas cosas y entender cómo la gracia multiforme de Dios se ha hecho manifiesta en esas regiones del mundo para hacer una obra específica. Pero si te acercas más y ves todas las iglesias de esa región, te vas a dar cuenta que no todas, ¿verdad?, están en eso. Hay iglesias que tienen diferentes llamados. Aún dentro de esa región, aunque tú puedas identificar algo específico para una región del mundo, si tú ves a las iglesias, tú vas a darte cuenta que hay diferentes llamados, que hay diferentes niveles que están aportando ese llamado y que todas son necesarias. Si te acercas todavía más a una ciudad, te vas a dar cuenta que las iglesias en esa ciudad también son diferentes. Y no porque sean diferentes no aportan esa visión global. Y luego te vas tú a una iglesia, a un bloque de iglesia, algo como este que estamos nosotros aquí reunidos, y te das cuenta que dentro de esta iglesia hay diferentes dones y llamados. Es algo está de moda hablar la palabra orgánico. La iglesia de Cristo Jesús es un cuerpo viviente, algo orgánico. No puede ser establecido como se establece una agencia gubernamental en la que se dice que se va a hacer y todo. Es algo tan orgánico que Dios habla. Y dentro de la iglesia, ¿verdad?, cada persona tiene un llamamiento, tiene un don de parte de Dios para su vida que aporta a la iglesia, y esa iglesia aporta a la zona y a la región y al país. Y entendemos esto, hermanos. Y también es importante recordar que así como el cuerpo tiene miembros, y esos miembros incluso se pueden dividir en partes más pequeñas hasta llegar a la célula, incluso más, ¿verdad? Las células a veces pueden dividir más, pero entender, hermanos, que una célula, por más que pueda ser parte de un cuerpo muy sano, si es cortada, si no está dentro de ese cuerpo, muere. Es muy importante, hermanos. Al hablar acerca de la unidad de la iglesia, al estar hablando de la diversidad en la iglesia, déjenme recalcar la importancia de estar unidos, allegados, pegados, injertados en un cuerpo. No porque tú tengas un don muy especial significa que puedes andar por allá tú solo y sentirte parte de la iglesia mundial de Cristo Jesús. Porque no funciona así. La vida de Cristo corre desde arriba y va por medio de la iglesia. Aunque no podamos entenderla, aunque no podamos ponerle un nombre ni limitarla, pero está conectada. Y si tú crees, o si tú conoces a alguien que tiene muchos dones y que piensa que no necesita de una iglesia como esta, que piensa que no necesita de su iglesia local, que la aporta al cuerpo de Cristo de manera global, de una manera diferente, está equivocado. Porque un miembro de un cuerpo no puede sobrevivir si no está pegado a ese cuerpo que le da vida. Necesitamos pertenecer, necesitamos ser parte. Y ahí, hermanos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de lo complicado que es. Es mucho más sencillo una unidad como la de Hechos 4:32, en donde todos pensaban como un solo. Pero para entender la unidad de Cristo Jesús como un cuerpo con diferentes miembros, con diferentes funciones, necesitamos entender que va a haber problemas. Necesitamos reconocer, hermanos, que así como Pablo lo pone ahí, ¿verdad? Son analogías que son chistosas porque no nos imaginamos una mano peleándose con un pie, pero fácilmente nos damos cuenta que muchas veces cuando vamos caminando, ¿verdad?, las manos nomás van ahí a uno. Y a veces cuando estamos trabajando, ¿verdad?, las manos son las que están trabajando y los pies nomás ahí parados, sin hacer nada. Y nos damos cuenta de que esas clases de situaciones generan problemas, generan fricciones. Y dentro de la iglesia de Cristo Jesús hay fricciones, hay problemas. Necesitamos entender, hermanos, ¿verdad?, que esa unidad a través de la diversidad de los dones no significa que tú vas a estar
una iglesia en la que todos anden en lo mismo, en la que todos estén haciendo lo mismo, en la que, es que siento un llamado para las misiones a nivel internacional. Entonces yo necesito estar en una iglesia que todos tengan la idea de ser misioneros. No es necesario. En la diversidad, hermanos, hay una riqueza, hay un valor incalculable. Y necesitamos todos ser parte uno de otros y entender que vamos a tener diferencias. Entender, hermanos, que es a través muchas veces de esas diferencias que Dios obra en nuestro corazón. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Que a lo mejor no nos vamos a hallar también con los hermanos, que nos vamos a hallar con otros. A lo mejor tú vas a tener un mejor amigo en otra iglesia, a lo mejor tú vas a tener un mejor amigo en otro lugar, o vas a ser más amigo de uno que de otro, pero eso no significa, hermanos, que necesitemos buscar la paz. Y yo les quiero comentar por qué creo que es importante el entenderlo, hermanos, porque hacernos de la vista gorda, hacernos de como que no pasa nada cuando hay problemas con los de aquí, los de acá, esta familia con esta otra, solamente genera una simulación de que todo está bien, y eso no aporta a la iglesia de Cristo Jesús. Es necesario entender que somos diferentes, hermanos. Es necesario entender que tenemos llamamientos diferentes y que en esa diversidad, muchas veces con esos problemas, Dios quiere tratar con nuestro corazón. Dios quiere hacer una obra. Dios quiere ponerte y mostrarte algo en tu corazón que quiere que tú trabajes. Y solamente lo vas a poder lograr cuando aprendemos a vivir en comunión unos con otros, en el vínculo del amor. Es que la iglesia florece. No es un vínculo de que todos pensamos igual que la iglesia florece. No es el vínculo de que todos más o menos pertenecemos al mismo nivel socioeconómico o vivimos por la misma zona. Es en el amor. ¿Y qué significa el amor, hermanos? Es la paciencia, el esperarnos unos a otros, el saber anteponer la obra de Cristo Jesús a mis deseos, a mis propias ideas. ¿Cuántas veces ponemos y proponemos ideas, verdad, y no se aceptan? Y entonces, ¿qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando una idea que yo tengo, que yo siento que es de Dios, no es aceptada de la manera como Dios cree? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué brinca en mi corazón? Y hermanos, puede suceder del liderazgo hacia las ovejas o de las ovejas hacia el liderazgo, o puede suceder entre ovejas que hay fricciones, que hay ideas que no empatan unos con otros. ¿Y qué hacemos? Hermanos, necesitamos pedir la gracia de Dios porque es algo más complejo, más complicado de lo que a veces quisiéramos admitir o de lo que quisiéramos. Es necesario ese amor, esa reconciliación, ese trabajo de poder caminar juntos unos con otros, de aceptar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para poder funcionar en un cuerpo de creyentes y poder, hermanos, hablar. Si tenemos un problema, si tenemos alguna diferencia, poder saber sobrellevarla. Déjenme le digo, a lo mejor nos pueden engañar a todos. A lo mejor nos pueden engañar a la pastora, a mí, a los demás hermanos, y parece como que todos nos llevamos bien. Pero tú y Dios conocen lo que hay en el corazón. Y Dios no está interesado en las apariencias, Dios no está interesado en la simulación, Dios no está interesado en lo que aparenta una iglesia. Dios está viendo y está interesado en lo profundo del corazón. Es necesario, hermanos, tomar esas heridas, es necesario ver qué es lo que Dios está hablándonos a través de esas diferencias, de una mano, de un pie, de alguien que quiere hacer, de alguien que quiere ir, de alguien que quiere escuchar, de alguien que quiere hablar, y que no van a empatar siempre. Y en esa diversidad hay una riqueza de parte de Dios que no se iba a encontrar en la iglesia de Hechos 4:32. Había una riqueza que Pablo encontró incluso en la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que podemos ahorita nosotros ver todas las fallas que tenían, enterarnos de todos los problemas que tuvieron, ¿verdad? Pero en esa iglesia fue que Dios pudo hablar a través de Pablo acerca de la unidad. Es una palabra que nos habla a nosotros hasta el día de hoy. Es tan necesario, hermanos,
entenderlo. Ahora que vemos, ¿verdad? El equipo de multimedia con Rosendo, con el hermano Lalo. Imagínense, si todos anduvieran como Rosendo con su celular caminando por la iglesia, no se puede. Y a lo mejor habrá pastores o hubo pastores que no entendían que hubiera alguien con un celular que les molestaba y que es que eso no es correcto. Y lo podemos entender porque queremos que si es el tiempo de adoración, todos estemos en la adoración. Pero es necesario, hermanos, son dones y son ministerios que Dios ha dado. Y son necesarios para todos. Lo entendemos en muchas cosas fuera de la iglesia, los eventos, vemos todo un equipo de personas que son necesarias y como que ahí nos hace más sentido, pero cuando en la iglesia queremos descifrar la unidad, ¿verdad? Queremos entender que es la unidad. Entonces es cuando empezamos a entrar en problemas, porque queremos y necesitamos a veces sentir ese reflejo de la iglesia de Hechos 4:32, pero se parece más a la iglesia de Corintios. Y entonces necesitamos ver con los ojos del Espíritu Santo que le dio a Pablo esa habilidad de poder ver que era un cuerpo con diferentes miembros. Mucho tiempo se ha hablado acerca de la unidad en la iglesia y es difícil, hermanos, no es fácil cuando se hacen eventos a nivel ciudad y la unidad en la iglesia es bien difícil. Cada quien tiene su idea de cómo debe ser. Por eso no sucede tan seguido. Por eso a veces cuando han sucedido se han creado problemas, problemones, porque no es sencillo hablar de la unidad. Es algo que va más allá de reunir a gente en un estadio. Es algo que va más allá de poder todos ir a escuchar a un solo predicador o a una banda o a un concierto. Es diferente. A mí la verdad me apasiona mucho el concierto de adorarte, hermanos, los conciertos, porque creo que como ninguna otra expresión, al menos musical, se puede convivir y realmente experimentar la unidad como es cantar en coro, como es tocar en orquesta. No, yo sé que hay mucha bendición cuando escuchamos una banda que tiene un mover de Dios, pero a veces son 5 o 6 que están en el escenario y la mayoría estamos acá abajo y queremos hablar acerca de la unidad, pero como que a veces no lo entendemos bien. Y a mí me gusta mucho pensar en esto, que al menos hay un poquito más de 100 personas en el escenario y otras tantas en el público y que entre todos estamos haciendo una misma cosa, estamos en un mismo corazón. Pero yo entiendo, hermanos, que esa no es, adorarte no es la unidad de la iglesia, ¿verdad? Yo creo que eso ya todos lo tenían claro, pero Dios lo necesita recordar a mí también de vez en cuando. Adorarte no es la unidad de la iglesia. El hecho de cantar, de participar y ensayar, por más bonito, tanto que lo disfruto, esa no es la unidad de la iglesia. La unidad es entender que hay unos que nunca se van a querer involucrar en un concierto, que siempre van a estar con su visión hacia otro ministerio, hacia otro lugar, y entender eso, hermanos, el poder aceptarlo y el poder apoyarnos unos a otros, esa es la unidad de la iglesia, es lo que necesitamos recordar. Solamente, hermanos, Dios lo puede hacer en nuestros corazones. Es algo que solamente Dios puede hacer. No hay estrategia humana, ¿verdad? Que sí hay dinámicas, pero solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra. Y nosotros, ¿qué nos toca? Abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. Porque podemos cerrarlo. Podemos cerrar nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo. Yo no acepto, yo no quiero. ¿Verdad? Los soldados, los pastores siempre contaban esa historia de una hermana que así lo dijo: yo no paso esta prueba. No te puedo escucharlo, pero ya la escuché bastantes veces aquí, desde aquí. Y así podemos nosotros cerrar nuestro corazón. Y Dios quiere hablarnos acerca de la diversidad, acerca de estar todos en un mismo sentir. ¿Y cuál es la clave? Lo que Pablo repitió cada vez que hablaba acerca de esa diversidad de dones y de un cuerpo, siempre mencionaba que Cristo era la cabeza. Y tal vez a nosotros ahorita en este contexto social en el que vivimos, como que cabeza de repente nos suena así como que autoritarismo y no lo aceptamos también, pero entendemos que un cuerpo tiene un corazón de donde emana la vida. Entendemos en la cabeza no como una autoridad impositiva, sino de donde fluyen las ideas y donde fluye lo que se va a hacer, y ese es Cristo Jesús, hermanos. La unidad de
estamos escuchando de parte de Dios, la cabeza de la iglesia, que estamos recibiendo del corazón la vida y podemos caminar, unos llevando burritos, unos preparando conciertos, unos sirviendo aquí en la iglesia, trabajando. Me da mucho gusto el día de ayer, nos vinimos Abraham y yo, allá limpiar el aire, nosotros lo vamos a aprender, ¿no? Vamos a decir para que jalen el frío, así lo dejamos bien la ciudad. Ayer que lo terminamos de alistar, ¿verdad? Lo aprendí y este funciona mucho mejor que este, que es el calor. Hasta ahorita, ya cuando se venga el calor, nos lo van a agradecer. Pero, hermanos, a mí me gustaría, mi papá siempre tuvo esa idea de venir a la iglesia y trabajar así. Y a mí también. Yo cuando estaba mi papá, a lo mejor no lo veía con esta misma visión, pero ahora la tengo y veo el valor de eso. Pero entiendo, hermanos, que no todos van a querer venirse con un taladro, que no todos van a querer traer con su caja de herramientas y trabajar aquí en la iglesia. Va a haber unos que sí, y va a haber unos que no. Y si yo me mortifico y si yo ando ahí molesto porque uno no responde, hermanos, es entender que falta entender que la iglesia se mueve coordinado, como un cuerpo coordinado en diferentes acciones, pero todos coordinados por la mente de Cristo. Eso es lo más necesario. Es lo que necesitamos. Y para terminar, me gustaría que leyéramos el inicio de Corintios. Cómo Pablo va a escribir una carta a esta iglesia tan tremenda que contrasta tanto con la iglesia de Hechos 4:32 y que se toca con una iglesia que ya le trajeron el chisme de que andaban ahí todos peleados y todo eso. ¿Y qué es lo que Pablo dice? A partir del versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así veía Pablo a esta iglesia de Corintios, llena de problemas, pero él los pudo decir acerca de eso, de tal manera que nada os falta en ningún don, en esa diversidad que Dios ha llamado a su iglesia. Pongámonos de pie. Usted dijo de la clave, ¿verdad? Aquí en Hechos 4:32, no sé mucho, y dice de los que habían creído en Cristo, ¿verdad? Todas las cosas se les eran en común, entonces necesitamos pedirle eso al Señor, ¿verdad? Creer en el Señor y Él lo hará, ¿verdad? Y es cuando se va a quitar todos esos estorbos. Pero esa es la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues esa es la clave, haberle creído en Jesucristo. Y hermanos de pie, hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos dé esta revelación y nos ayude a hacer esa iglesia, a recibir ese llamado que Él ha dado a su iglesia. Señor, te pedimos en esta hora que tú confirmes el llamado a cada persona, que tu iglesia, Señor, pueda ser un lugar en donde florezca esos llamados, esos dones que tú has dado, que las diferencias no nos apaguen, que las diferencias no nos hagan acallar, guardarnos, esconder, oh Dios, el don que tú has dado a cada uno de nosotros, que tú has impartido, que podamos ver el valor de nuestra diversidad, que podamos ver el valor, Señor, de entender que tú nos has dado un llamamiento, que tú nos escogiste de diferentes lugares, de diferentes trasfondos, y que todo lo que ha habido en nuestra vida hasta este momento tú lo has permitido, Señor, y cualquier cosa que había faltado, que había necesitado en nuestra vida, tú así lo permitiste, porque tú querías traer un cumplimiento y poder llenar lo que hacía falta a través de Jesús. Como iglesia nos queremos disponer, oh Dios, disponer a escuchar de ti, a poder, Señor, poner nuestros ojos en ti, en aquel que es la cabeza, el que es el corazón, de donde emana la vida, de donde emana, Señor, las ideas, las intenciones, que tú seas, Señor, lo que busquemos toda la vida
día con día y al reunirnos aquí, Señor, podamos fortalecer